El ejercicio que vamos a resolver hoy es el ejercicio 8 de la guía de séptimo básico de física. Hay un levantador de pesas que tiene una masa dada. Esta masa la llamaremos M y es de 120 kilogramos. La masa M es de 120 kilogramos y el peso que va a levantar llamaremos F minúscula, para poder diferenciar la otra fuerza, es de 120 kilogramos también. Nos preguntan cuál es la fuerza mínima que está realizando para levantar la pesa. Entonces nos pedirán la fuerza que necesitamos para levantar la masa que equivale a la pesa, es decir, esta F minúscula. Como es una fuerza, tiene que estar multiplicada por una aceleración, en este caso la aceleración de gravedad. Luego nuestra fuerza está en función tanto de la masa del objeto que vamos a levantar como de la aceleración de gravedad del planeta en el que estamos, en este caso la Tierra. Por eso dice F por G. Este F minúscula, está ahí destacado, corresponde a la masa del objeto que voy a levantar, es decir, 120. ¿Qué cosa? Kilogramos. Podemos anotar acá. Y tiene que estar ponderado, es decir, multiplicado por la aceleración de gravedad. En este caso, como es la Tierra, tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces ahora nos queda multiplicar. 120 por 9,8 nos da un valor de 1176 newton. Recordad que la unidad de medida de la fuerza es newton. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto es la fuerza que hace sobre el suelo? Entonces, en este caso, tenemos que considerar ambas masas, tanto la masa de nuestro levantador de pesas, que era 120 kilogramos, y el objeto que íbamos a levantar, que también era de 120 kilogramos. Recordar que las fuerzas se pueden sumar por el principio aditivo. Entonces, yo podría considerar una M grande que corresponda a la suma de las masas, la masa del levantador más la masa del objeto, y podría decir la fuerza que hace el suelo sobre ellos, o lo que es lo mismo que ellos hacen sobre el suelo, va a ser la suma de las masas por la aceleración de gravedad. Este es un valor que es constante. La aceleración de gravedad, como depende del planeta, y en este caso no hemos cambiado de planeta, seguimos estando en la Tierra, lo mantenemos. Tendríamos entonces que la fuerza tiene que ser igual a la suma de las masas, que sería 120 más 120. Vamos a escribirlo, 120 más 120. Y eso hay que multiplicarlo por la aceleración de gravedad. Entonces nuestra fuerza serían 240 por 9,8. Recordar que 9,8 sería la aceleración de gravedad del planeta Tierra. Así, la fuerza que se hace sobre el suelo es 2352 newton. Y está resuelto el problema. El siguiente ejercicio también corresponde a la guía de séptimo básico de fuerza. Es el problema 11. Como se ilustra, hay un carro que está siendo jalado en dos direcciones por fuerzas. En una dirección son 3, en la otra dirección son 2. Puedo tomar la suma de las fuerzas, ya sea por el lado derecho como por el lado izquierdo. Si tomo las del lado derecho, tendría 140 newtons más 180 newtons más 220 newtons. Esa sería mi fuerza que está tirando hacia la derecha, que llamaré F sub D. Ese valor es 140 más 180 más 220, 540 newtons. Por otra parte, las fuerzas que van hacia la izquierda son 160 y 280, que llamaré F sub I. Y la suma de esas es 440 newtons. Como ambas fuerzas van en sentidos contrarios, en este caso tengo que restar ambas fuerzas. Nos dicen que
no tiene ningún sentido en particular, así que tomaremos el que es mayor como positivo. Así que podemos decir que la fuerza que va a la derecha le puedo sustraer la fuerza que va a la izquierda y nos va a dar la fuerza neta. En este caso, la fuerza neta tiene un valor de 540 newtons menos los 440 nos dan 100 newtons. ¿Para qué nos sirve esto? Además de resolver cuál es la fuerza neta, nos permite obtener la aceleración del cuerpo. ¿De qué manera? La aceleración del cuerpo la obtendré con la expresión fuerza neta es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene. Si tengo la fuerza neta, que son 100 newton, y la masa del objeto, que son 40 kilogramos, puedo obtener la aceleración. Puedo hacerme una pregunta: ¿40 por cuánto me da 100? O hacer el proceso inverso, que sería 100 dividido en 40, obtengo la aceleración. Y 100 dividido en 40, 2,5. Es el valor de la aceleración. Pero en física los números tienen apellido. Entonces diré que la aceleración es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente ejercicio a resolver es el problema 15. Dice, el carro que está en la figura es de 370 kilogramos y acelera hacia la derecha a 2 metros por segundo cuadrado. Nos exigen calcular la fuerza neta y la fuerza de roce y además cuál es el valor del roce cinético. Partamos por la fuerza neta. La fuerza neta sería la suma de estas fuerzas. Diría la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas o el equivalente a el valor de la masa por la aceleración que adquiere. Entonces, en este caso tendríamos la fuerza neta, la masa está dada, que son 370 kilogramos, y la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado, lo que nos permite obtener 740 newtons. Ese es el valor de la fuerza neta. Esa es la primera parte hecha. Nos falta el valor de la fuerza de roce. Pero como habíamos dicho al principio, la fuerza neta se puede obtener sumando todas las fuerzas. Como el objeto se mueve hacia la derecha, diremos que son 2096, que es la fuerza que está hacia el lado derecho, y las fuerzas que están hacia el lado izquierdo tienen sentido contrario, puesto que restan o estarían sustrayendo algo de fuerza. Más que sustraer la fuerza es estar en contra del sentido del movimiento. Tendríamos el de 1147 newton menos la fuerza de roce. La fuerza neta ya tenemos el valor, entonces puedo reemplazar. En este caso nos dio 740 newtons. Hacemos las operaciones necesarias y tendríamos 740 es igual a 2096 menos 1147, serían 949 newton, menos la fuerza de roce. Aplicamos el inverso aditivo de la fuerza de roce y el inverso aditivo de 740. De esta manera tenemos que la fuerza de roce equivale a 949 menos 740. Si hago la resta, obtengo que la fuerza de roce tiene un valor de 209 newton. Y en este espacio que queda, puedo resolver cuál es el valor del coeficiente de roce cinético. El coeficiente de roce cinético lo puedo obtener desde la expresión que la fuerza de roce equivale a la normal del objeto por ese coeficiente. ¿Qué es la normal? La normal es una fuerza que se opone a la dirección del peso. Como el objeto está en un lugar plano, la normal y el peso tienen el mismo valor pero sentido contrario. Así que podría reemplazar fuerza de roce es igual a la normal y la normal tiene el mismo valor que el peso, y el peso por problemas anteriores lo hemos resuelto es masa por aceleración de gravedad, y ese por este valor que es el desconocido corresponde al coeficiente de roce cinético. La fuerza de roce sabemos que tiene un valor de 209 newton. La masa del objeto es 370 kilogramos, la aceleración de gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado
Y este coeficiente que desconocemos, estoy utilizando la letra griega mu en minúscula para este coeficiente de roce. Y hago ahora las operaciones necesarias. 370 por 9,8. Entonces tendría que 209 tiene que ser igual a 3626 por este coeficiente desconocido. Me hago la pregunta. 3626 por cuánto me da 209. Como es difícil, aplico el inverso multiplicativo de 3626. Quedará 209 dividido en 3626 es igual al valor de este coeficiente. Puedo dividir con la calculadora y obtendré 209 dividido 3626 nos da 0,0576 es el valor de este coeficiente de roce cinético. Este valor es adimensional, es decir, no tiene unidades de medida, por eso no lo acompaña nada más que solamente el número. Dicho esto, el siguiente problema a resolver es de una roca que en Mercurio pesa 54 newtons y nos preguntan cuánto pesará en Saturno. Entonces, datos. En Mercurio pesa 54 newtons. Anotamos, en Mercurio 54 newtons. Note que no puse un igual, sino que en Mercurio son 54 newtons. Y hago la pregunta. Si la fuerza es masa por aceleración de gravedad local, es decir, en ese planeta, yo puedo obtener el valor de la aceleración de gravedad. Bueno, es dado como dato. Entonces puedo obtener ahora la masa. La fuerza es conocida, que sería 54. El valor de la masa es el desconocido y la aceleración de gravedad, por la tabla que me han dado, es de 3,6 metros por segundo cuadrado. Entonces, aplico el inverso aditivo inverso multiplicativo de 3,6 de 3,6 digo, y nos quedará 54 dividido en 3,6 es igual a la masa de este objeto. Entonces, la masa del objeto es 15 kilogramos. Con eso ya es más fácil resolver ahora cuánto pesará en Saturno. Hacemos lo mismo. El peso es masa por aceleración de gravedad. ¿Qué cosas son conocidas? El peso no. La masa sí lo obtuvimos recién, que eran 15 kilogramos. Y la aceleración de gravedad en Saturno, que es 9. Así que la fuerza peso que sentirá este objeto si estuviera en Saturno sería 15 por 9, que equivale a 135 newtons. Este es un problema de dos pasos. Primero resuelvo uno, obtengo los valores que son necesarios para resolver el siguiente paso.